Dicen que algunas heridas no se cierran, y cuando el pasado regresa disfrazado de esperanza, la tensión se multiplica. Mientras unos intentan reencontrarse con la gloria, otros se alejan sin tocar el balón, y en medio de rumores, silencios y decisiones que incomodan, la afición empieza a preguntarse si el rumbo elegido es el correcto. ¿Hay señales de cambio real o solo espejismos en un proyecto que sigue buscando su identidad? Lo que está a punto de suceder podría redefinir no solo el futuro del equipo, sino también la lealtad de toda una nación rojiblanca. Quédate hasta el final, porque este capítulo puede romper más de una ilusión. La historia entre Chivas y Charlotte FC está a punto de sumar un nuevo capítulo, pero hay un rostro familiar que promete teñir de nostalgia y esperanza el próximo enfrentamiento en la Leagues Cup 2025. Efraín Álvarez, actual delantero del rebaño sagrado y uno de los nombres más comentados del plantel, regresa a un escenario que marcó su trayectoria de forma especial, el Bank of America Stadium. Fue allí donde, con apenas 19 años, silenció a una ciudad entera con un disparo inolvidable. Ahora, 3 años después, vuelve no solo con más experiencia, sino con la camiseta rojiblanca y una afición ansiosa por revivir aquella hazaña. El 5 de marzo de 2022 no fue una fecha cualquiera para el Charlotte FC. Ese día marcaba su debut oficial en la MLS, una jornada histórica para la nueva franquicia y sus miles de aficionados. Pero Efraín, entonces jugador de la Galaxy, tuvo otros planes. En una noche cargada de emoción, el mediocampista ofensivo sacó un zurdazo desde fuera del área que terminó en el fondo de la red. Fue el único gol del partido, suficiente para arruinar la fiesta del equipo local y encender los festejos de su entonces compañero, Javier Chicharito Hernández, otro ex Galaxy y ahora también figura de Chivas. La memoria de aquel gol no solo sigue viva en la MLS, sino que también se ha convertido en una herramienta emocional para el Guadalajara. En su sitio oficial, Chivas recordó el episodio como un presagio alentador antes de enfrentarse nuevamente a Charlotte. Este domingo se vivirá un duelo con historia. Efraín volverá al estadio donde vivió un momento inolvidable como protagonista, señaló el club, buscando conectar emocionalmente con su afición y encender la ilusión. Durante la conferencia de prensa previa al partido, el propio Efraín Álvarez habló sobre aquel recuerdo. Sí, me acuerdo bien. Fue el primer partido de Charlotte, por suerte se nos dio. En la victoria tuve la oportunidad de meter el gol. Tenía 2 compañeros que hoy están aquí en Chivas, Chicharito y Daniel Aguirre. Conocemos el estadio, la cancha, el ambiente, relató con una sonrisa que mezclaba orgullo y nostalgia. Para él, regresar a ese lugar no es solo volver al pasado, sino la oportunidad de reafirmarse en el presente con una camiseta que exige entrega, talento y determinación. El contexto actual también aporta tensión e interés al encuentro. Chivas viene de un arranque complicado en la Leagues Cup y la presión crece sobre los hombros del técnico Gabriel Milito. La directiva, encabezada por Amaury Vergara, ha mostrado señales de inconformidad tras el debut del equipo, por lo que una victoria frente a Charlotte no solo sería una dosis de ánimo, sino una necesidad urgente. En ese sentido, Álvarez, con el número 10 en la espalda, representa tanto una esperanza táctica como un símbolo emocional. Este reencuentro con el pasado también sirve para destacar el proceso de maduración del propio Efraín. De aquel joven que sorprendió en su primera gran noche en la MLS al actual referente del Guadalajara, el recorrido ha estado marcado por desafíos, cambios de camiseta y nuevas responsabilidades. Hoy, su liderazgo dentro del campo es evidente, y su conexión con jugadores clave como Chicharito promete ser determinante para el rendimiento del equipo. Mientras la afición se prepara para vivir una jornada vibrante, hay una sensación compartida entre los seguidores del rebaño: si hay alguien capaz de revivir viejas glorias y convertirlas en nuevas victorias, es Efraín Álvarez. El recuerdo de su gol al Charlotte FC ya forma parte del anecdotario de la MLS, pero ahora, con la camiseta rojiblanca, el reto es mayor. Esta vez no se trata de silenciar a un estadio, sino de inspirar a toda una nación de aficionados que sueñan con ver a Chivas levantar el trofeo continental. ¿Crees que Efraín volverá a ser el héroe en este nuevo capítulo ante Charlotte FC? Queremos leerte. Mientras el Club Deportivo Guadalajara se juega su futuro en la Leagues Cup 2025 en suelo estadounidense, Javier Chicharito Hernández acapara los reflectores desde México, pero no por lo que hace dentro del campo. El delantero, quien llegó al rebaño a inicios de 2024 con la promesa de cerrar su carrera en casa, vuelve a ser tendencia en redes sociales por sus polémicas reflexiones y publicaciones que han desatado intensos debates entre aficionados, medios y hasta figuras políticas.
La más reciente intervención pública del exjugador del Manchester United no fue en una cancha ni en una conferencia de prensa, sino en su cuenta de Instagram, donde compartió una charla con María Gómez, autodefinida como psicóloga integrativa y especialista en sanación, energía femenina y masculina, coaching emocional y terapias alternativas. En ese diálogo, Chicharito dejó frases cargadas de introspección, alejadas del fútbol, pero no exentas de controversia. Hoy están viendo a Javier sin un balón, sin el escudo del uniforme, sin los goles que lo hicieron leyenda. Están conociendo al hombre detrás del mito, escribió en un post que, si bien para algunos revela un proceso de evolución personal, para otros es muestra de desconexión con el presente futbolístico del club que le abrió las puertas en un momento clave de su carrera. Este viraje espiritual del atacante no es nuevo. Desde su regreso a Guadalajara, ha sido constante en sus publicaciones filosóficas, donde combina críticas al sistema de vida moderno con mensajes sobre autenticidad, aceptación y vulnerabilidad. En esta ocasión, sin embargo, las palabras de Hernández se viralizaron en un contexto especialmente delicado. No viajó con el plantel a Estados Unidos debido a una nueva lesión, y el equipo atraviesa una etapa de incertidumbre deportiva, con resultados irregulares que han incomodado a la directiva y a la afición. El propio Javier reconoce en su mensaje sentirse más libre al mostrarse sin máscaras. Nos enseñaron a mostrar solo lo perfecto. A vivir desde la imagen, no desde la esencia. A cumplir expectativas antes que a escucharnos de verdad, reflexionó en su publicación, acompañada de imágenes donde se le ve meditando y compartiendo miradas intensas con la terapeuta. Sin embargo, este tipo de contenido no ha sido bien recibido por todos. En plataformas como X y TikTok, varios seguidores de Chivas lo han cuestionado duramente, acusándolo de perder el foco o de que jugar más al gurú que al futbolista. Algunas críticas incluso han ido más allá, apuntando a Diego Dreyfus, coach de vida y figura clave en el entorno de Hernández. Desmadraste su vida, escribieron algunos aficionados, culpándolo de haber desviado la carrera del delantero hacia una ruta más introspectiva, en detrimento de su rendimiento deportivo. No han faltado tampoco los comentarios con tono sarcástico, sugiriendo que Chicharito debería abrir un centro de retiros espirituales en lugar de buscar minutos en el campo. La controversia escaló cuando figuras públicas se sumaron a la discusión. Días atrás, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó a declaraciones previas de Hernández consideradas machistas por algunos sectores, añadiendo más tensión a una figura que parece dividir cada vez más al público mexicano. En contraste, algunos seguidores han salido en defensa del jugador, argumentando que Javier, a sus 37 años y con una carrera cargada de presiones, tiene derecho a replantearse su identidad y buscar equilibrio más allá del deporte. No todo se trata de goles, también se trata de salud mental, opinó un usuario, en una de las tantas discusiones que inundan las redes. Lo cierto es que mientras Chivas batalla por mantenerse con vida en la Leagues Cup, la figura de Chicharito sigue generando titulares sin tocar el balón. Su ausencia en la cancha se compensa con una presencia mediática que, para bien o para mal, no deja a nadie indiferente. Las interrogantes crecen. ¿Volverá a jugar con el rebaño en este torneo? ¿Está preparando su despedida definitiva? ¿O simplemente está transitando una etapa personal que necesita más comprensión que juicios? ¿Crees que Chicharito aún tiene algo que ofrecer en la cancha o su legado ya está mejor contado fuera de ella? Queremos saber tu opinión. Mientras el mercado de fichajes de la Apertura 2025 sigue ardiendo con especulaciones, rumores y movimientos inesperados, uno de los nombres que ha vuelto a colocarse en el foco es el de Uriel Antuna. El veloz extremo, actualmente en Tigres, ha sido vinculado nuevamente con Chivas de Guadalajara en los últimos días, especialmente tras la eliminación del rebaño en la Leagues Cup, lo que ha desatado una ola de versiones que hablan de un posible regreso del brujo al redil. Sin embargo, fuentes cercanas al club han salido a enfriar cualquier ilusión rojiblanca. El interés no existe, ni ahora ni en el horizonte inmediato. La narrativa sobre el supuesto retorno de Antuna se gestó principalmente en redes sociales, donde usuarios y algunos portales comenzaron a especular con la posibilidad de que Chivas reforzara su ofensiva con un viejo conocido. Esta idea ganó tracción tras el desempeño irregular del equipo en su debut en el torneo continental, alimentando teorías sobre una supuesta intención de la directiva de sacudir el vestidor con nombres de peso. Pero según el periodista Jesús Hernández, dichas versiones carecen de fundamento. A través de su canal de YouTube, Hernández fue tajante al desmentir el vínculo. Me dicen que no hay absolutamente nada con Antuna. No lo buscan, no lo han buscado ni lo están siguiendo. Me lo repiten desde dentro del club. Por cómo salió y por qué salió, descartado por completo. La contundencia del mensaje apunta a heridas del pasado que no han sanado, tanto en lo deportivo como en lo institucional.
Uriel Antuna dejó Chivas en medio de un entorno tenso, con episodios de indisciplina, bajo rendimiento en momentos clave y una ruptura de confianza con parte del cuerpo técnico y la afición. Aunque su paso por Guadalajara tuvo momentos brillantes, incluyendo actuaciones destacadas en torneos internacionales, su salida estuvo marcada por conflictos que dejaron una huella difícil de borrar. Esa misma historia parece ser el principal obstáculo para cualquier intento de reconciliación. En ese mismo tono, el periodista también abordó el caso de Sebastián Córdoba, otro jugador de Tigres que ha sido mencionado como supuesto objetivo rojiblanco. Si bien aceptó que hubo interés en el pasado, específicamente antes de la llegada de Roberto Piojo Alvarado, hoy la realidad es distinta. Es puro manejo de representantes, quieren que suene para acá y para allá, pero Chivas no lo está buscando, ni lo tiene en carpeta, sentenció. Esta postura firme por parte del club llega en un momento donde la presión externa se intensifica. La exigencia de resultados inmediatos y el estilo de juego del técnico Gabriel Milito han generado división entre aficionados, analistas y hasta algunos jugadores. La expectativa de refuerzos de alto calibre siempre se mantiene viva entre los seguidores, especialmente cuando el rendimiento colectivo entra en zona de dudas. Sin embargo, la directiva parece apostar por la estabilidad interna y la consolidación de su actual plantel, más allá del ruido mediático. La negativa en torno a Antuna también refleja una señal clara del Guadalajara: no todos los ciclos están destinados a reabrirse. Incluso cuando el entorno clama por soluciones rápidas o nombres conocidos, las decisiones deportivas están siendo guiadas por criterios de coherencia institucional y memoria de procesos pasados. En este caso, el talento del Brujo no parece compensar las complicaciones que podrían reactivarse con su vuelta. Con el mercado aún abierto y varias semanas por delante, no se descarta que Chivas evalúe otras incorporaciones, pero lo cierto es que, al menos por ahora, ni Uriel Antuna ni Sebastián Córdoba forman parte del proyecto. El reto para Milito y sus dirigidos será encontrar respuestas dentro de la cancha, sin esperar salvadores externos. ¿Crees que Chivas debería reconsiderar el regreso de figuras como Antuna o es mejor seguir apostando por un nuevo perfil de jugador? Tu opinión es clave para este debate.